Hola a todos, sean bienvenidos a la clase de Estadística y Probabilidades 1. En esta clase, en esta sesión, estaremos tratando la presentación de los datos en tablas de frecuencia de datos agrupados. Con el desarrollo de esta clase, se pretende que los estudiantes adquieran habilidades y destrezas para la presentación de los datos en tablas de frecuencia de datos agrupados. A la agrupación de los datos en tablas de frecuencia justamente se la suele denominar distribuciones de frecuencia. Aquí tenemos un ejemplo de algunos datos de edad de los estudiantes que están agrupados justamente en diferentes clases de edades, y cada clase está presentando un intervalo determinado. El intervalo es la cantidad de valores que se encuentra entre lo que sería el límite inferior y el límite superior de cada clase. Justamente nosotros estamos denominando a estos intervalos de clase, y esta está determinando la gama, la cantidad de valores comprendidos en una clase, y se obtiene justamente de sustraer del límite exacto superior de la clase el límite exacto inferior de esa clase, a la cual o el cual se divide justamente por el número de clases deseado. En este caso, ¿cuántas clases vamos a determinar? Eso lo determina el investigador que va a estar presentando sus datos. Y también podemos estar empleando algunas fórmulas para que nos den una idea de la cantidad de clases en la cual podemos estar presentando nuestra tabla de frecuencias. En ese caso vamos a estar, empleando lo que sería la regla de Sturges, que tiene dos fórmulas. Una de las primeras fórmulas es sería 1 más el logaritmo de la cantidad total de los datos. O mismo también se puede estar empleando la raíz cuadrada del número total de datos. Entonces, para llevar a la práctica, estaremos realizando el análisis de algunos datos que ya lo estuvimos realizando de modo desagrupado. Entonces, tenemos las unidades vendidas de aire acondicionado por 15 vendedores en una empresa de electrodomésticos. En este ejemplo vamos a estar empleando los mismos datos, vamos a copiarlo como para poder justamente presentar la misma serie de datos, pero ya de modo agrupado. Copiamos los datos y en este caso entonces vamos a estar determinando la cantidad de clases y posteriormente el intervalo de cada clase como para poder determinar los valores. Entonces vamos a recurrir a la siguiente fórmula, es decir, el número de clases que voy a estar empleando. Yo lo puedo determinar directamente. Quiero agrupar estos datos en 3 clases, en 4 clases, en 5 clases y así sucesivamente. Pero recurrimos a una fórmula que es justamente la raíz cuadrada del número total de datos, que en este caso va a ser igual a 15, que es la propuesta por Sturges, y en este caso nos da un valor de 3.87. Este valor conviene redondearlo al valor superior, porque es para poder asegurar que todos los datos sean incluidos en el momento de estar haciendo la agrupación de los mismos. Entonces vamos a estar empleando 4 clases. Aquí puedo estar escribiendo las clases, entonces va a ser 1, 2, 3 y por último 4 clases. Entonces vamos a estar empleando. Teniendo la cantidad de clases
yo puedo estar determinando entonces lo que sería el intervalo de clases. El intervalo de clase lo voy a estar determinando entonces teniendo el mayor valor que es 11 menos el menor valor que es 2. Esto aquí voy a cerrar paréntesis y esto dividido ¿cuánto? Dividido 4, que es la cantidad de clases que he determinado. Entonces esto me va a estar dando un valor, me da un valor de 2.25. Entonces 2.25 es el intervalo de clase, es decir, la cantidad de valores, en este caso serían unidades de aire acondicionado que yo voy a estar determinando entre los límites, tanto inferior como superior. Ahora, como me da en un valor decimal, también me conviene redondearlo al valor superior. Esto justamente lo estamos realizando para que se incluyan todos los datos del análisis. Eventualmente, si redondeamos al valor inferior, por ejemplo 2, podría ser que algunos de los datos no se incluya en el momento en que estemos analizando. En este caso no estamos empleando el criterio matemático de redondeo. Perfecto, entonces tenemos 4 clases y ya estamos hablando del intervalo de clase que va a ser igual a 3. Es decir, de que cada clase va a estar teniendo un espaciamiento de 3 valores o 3 unidades de aire acondicionado en este ejemplo. Entonces, el menor valor es 2, en este caso va a ser 2 el límite inferior de esta clase, entonces 2. ¿Y cuántos valores debe contener? Debe contener 3 valores, entonces va a incluir 2, 3 y 4. Entonces, el límite inferior es igual a 2, el límite superior es igual a 4. Esto es una forma en que se van definiendo los intervalos o los límites inferior y superior de cada clase. También se puede realizar lo siguiente. En este ejemplo vamos a estar mostrando que yo puedo sumar el valor del intervalo de clase, en este caso al límite inferior. El límite inferior, que es 2, 2 más 3, entonces es igual a 5. Pero en este caso el valor 5 no se incluye en esta clase, incluso se suele eso aclarar. Se pone a poner un paréntesis que está indicando de que el valor 5 no se incluye en esta clase, sino sencillamente va a pasar a la otra clase, donde nuevamente se va a estar escribiendo, por ejemplo, 5, en este caso 5 más 3 va a ser igual a 8. Y del mismo modo, el 8 no se incluye en esta clase y se va a ir repitiendo. También se suele emplear en la agrupación de los datos mayor que, menor que. En este caso no hace falta, vamos a estar borrando la misma nuevamente y vamos a definir 2. Entonces, 3 valores, 2 se incluye 2, 3 y 4. Este rango va a ser entonces entre 2 y 4. De manera que el siguiente ya va a estar iniciando en 5. 5, 6, 7, son 3 valores nuevamente. Aquí estamos iniciando con 8, entonces 8, 9, 10, 3 valores nuevamente, 3 unidades en este caso, atendiendo al intervalo. Y por último voy a estar teniendo 11, 12 y 13. En este caso, el límite superior no coincide con el valor, con el mayor valor de los datos, pero eso no importa. Lo importante es que todos los valores se incluyan, en este caso, en un intervalo, tanto que se encuentre entre un límite inferior o superior, es decir, que no me esté sobrando. De este modo, entonces, estoy agrupando los datos en 4 clases,
donde estuve determinando el límite inferior y el límite superior de cada clase. Aclaramos también, os recordamos que hay varios criterios, varias formas que se pueden estar empleando en el tratamiento de la definición tanto del límite superior como el inferior. Entonces ahora ya podemos estar realizando la frecuencia. Entonces los valores que se encuentran entre 2 a 4 unidades de aire acondicionado es la variable que se está analizando. Vamos a tener aquí como frecuencia. Entonces vamos a incluir el 2, el 3 y el 4. Entonces, ¿cuántas veces aparecen valores entre 2 y 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, la frecuencia absoluta va a ser igual a 10. Aquí estoy justamente mencionando de que entre 2 y 4 unidades de aire acondicionado lo han logrado vender 10 vendedores. Seguidamente pasamos digamos, a la clase de 5 a 7. En este caso encuentro aquí el 7. Una sola vez, entonces de 5 a 7 su frecuencia es 1. De 8 a 10, es decir, debo estar incluyendo de 8 a 10 los valores respectivos. Entonces aquí estoy teniendo 1, 2, 3 unidades. Entonces va a ser igual a 3. Y por último, de 11 a 13, tengo una unidad. De este modo estoy entonces ya determinando lo que serían la frecuencia absoluta, pero ya con un tratamiento de los datos de modo agrupado, donde ya voy a estar definiendo las clases con su límite inferior y su límite superior. Seguidamente podemos estar determinando lo que sería la frecuencia relativa, porcentual, y podemos acumular estas frecuencias de un modo similar al anterior. Aquí lo que varía del tratamiento desagrupado es que estamos agrupando en clases. ¿Qué es lo que estamos agrupando? La variable de análisis en esta investigación. Entonces el valor es igual a 15, donde nuevamente mi frecuencia relativa va a ser igual a ¿qué? A la frecuencia absoluta dividido entonces n o el número total de datos. De manera que aquí voy a estar teniendo 10 dividido 15. Voy a incluir una fórmula. Entonces aquí va a ser igual a este valor que es 10 dividido el número total de datos que es 15. De manera que aquí tengo una frecuencia relativa de 0,66. Copiando la fórmula, esto me va un poco a acelerar. Aquí el resultado de 1 dividido 15, que es mi número total de datos, entonces va a ser igual a 0,06. 3 dividido 15 va a ser igual a 0,2. Y nuevamente 1 dividido 15 me va a dar igual a 0,066. Sumado esto, entonces me debe estar dando 1, que me indica que el ejercicio o los cálculos que hemos realizado están de modo correcto. Entonces pasamos a calcular la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual, vamos a escribirlo aquí para recordar, frecuencia porcentual o en porcentaje, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la frecuencia relativa por 100. De manera que aquí voy a estar multiplicando estos valores, voy a incluir nuevamente una fórmula, va a ser entonces igual a este valor por 100, y aquí ya me está dando un valor de 66%, voy a copiar la fórmula para
ganar un poco de tiempo. Entonces estamos teniendo ya la frecuencia en porcentaje, es decir, 0,066 por 100 me da 6,6%. 0,2 por 100, en este caso 20%. 0,066 por 100, entonces me está dando 6,6%. Sumado esto, nuevamente me da 100% que me indica que estamos desarrollando de modo correcto el ejercicio. En este caso ya podemos empezar a acumular las frecuencias. Puedo acumular la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, tanto como la frecuencia porcentual. Para facilitar un poco, puedo estar ocultando estas columnas o bien lo dejo ahí, vamos a atender para no confundirnos. Entonces, la frecuencia absoluta para la clase 1, que es de 2 a 4, va a ser igual a 10. Igual a 10. La frecuencia acumulada absoluta. La frecuencia acumulada para la clase 2, que sería de 5 a 7 unidades de aire acondicionado, entonces va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 10 más 1. Va a ser igual a 11. Para la clase 3, 8 a 10 unidades de aire acondicionado, entonces va a ser igual a 11 más 3. Va a ser igual a 14. Y por último, aquí va a ser 14 más 1. Igual a 15. La frecuencia acumulada entonces para la clase 4 ya va a ser igual a 15. Acumulamos la frecuencia relativa también, en este caso. Entonces, la frecuencia relativa acumulada para la clase 1 o de 2 a 4 unidades de aire acondicionado va a ser igual a 0,066. Voy a hacerlo a través de una fórmula, entonces es igual a este valor, que es la frecuencia relativa, y la frecuencia acumulada para la clase 2 va a ser igual a este valor más este valor siguiente. Entonces vamos a incorporar una fórmula donde va a ser igual a este valor más la frecuencia relativa entonces de la clase 2. Y esto nuevamente lo copiamos para poder tener ya a través de una fórmula. Tenemos entonces la frecuencia relativa acumulada. Y por último podemos acumular la frecuencia porcentual, donde aquí vamos a estar teniendo justamente la frecuencia porcentual. Aquí va a ser igual a la frecuencia en porcentaje de esta clase de 2 a 4 o clase 1. 66%. Entonces la frecuencia acumulada ya para la clase 2 o de 5 a 7 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a esta frecuencia que ya lo tengo aquí acumulado para la clase anterior más la frecuencia en porcentaje de la clase 2. Copiamos la fórmula y tenemos ya acumulada la frecuencia también en porcentaje. Aquí suma 100%, aquí suma 1, de manera que estamos teniendo digamos, el ejercicio de modo correcto. Al acumular las frecuencias, entonces ya puedo estar realizando ciertas interpretaciones donde yo puedo hacer un corte y realizar las mismas. Por ejemplo, si quiero hacer este corte aquí con la frecuencia porcentual, voy a decir el 73% de los vendedores están teniendo una venta entre 2 a 7 unidades de aire acondicionado. En fin, uno puede estar realizando las interpretaciones de acuerdo a cómo se requiera, de acuerdo también a los reportes de investigación que estamos realizando.
De este modo, entonces, estamos mostrando lo que sería la presentación de los datos en una tabla de frecuencia, pero estamos realizando la agrupación de los datos. Espero sea de la comprensión de ustedes y les agradezco la atención. Muchas gracias.